Dios nos basta, qué gran protector. Cuando la sombra avance, no temerá el corazón. Si el malvado grita guerra, responderá la fe. Nuestro destino es tuyo, no de poderes sin ley. Correré la suerte en mi pueblo, dijo el ayatolá sin temblar, y su palabra fue llama en medio de la oscuridad. Tomamos su antorcha, bebimos del mismo cáliz, esperaremos al enemigo y a la muerte con la frente en alto y la fe en Dios, porque dice el libro eterno, en él es ligero, y la fe creció en el pecho como fuego verdadero. Dios nos basta, respondimos. Si el miedo se hizo silencio cuando asesinan la inocencia, 160 niñas mártires se elevan como aurora herida que ningún tirano puede apagar. No son cifras ni olvido, no son polvo disperso en la historia, son hombres vivos ante el Altísimo, luz que acusa la noche. La sangre inocente no se inclina, la verdad no aprende a callar. Si vencemos, vencemos. Si caemos también, porque la dignidad no se negocia ni se firma con la piel. Quien entrega su miedo a Dios ya no puede ser vencido. Dios nos basta, Dios nos basta. Qué gran protector, qué gran protector. Cuando la sombra avance, no temerá el corazón. No lo dicta el terror ni más fuerza de poder. Nuestro destino está en sus manos. Mientras haya fe en el pecho y memoria en la sangre, nosotros venceremos. And we left Geneva happily with the understanding that we can reach a deal next time we meet. And it was very unfortunate that those who are against peace, against diplomacy, against negotiation, when they understood that diplomacy is going on well, they decided to spoil it, and they created a build-up in the media, against the Islamic Republic of Iran, against, the desires of us, against, and they made lots of accusations against us. They created false information and disinformation, and they finally get to their, to what they wanted. They dragged President Trump, they convinced President Trump to attack us unprovoked and unwarranted. El 28 de febrero no fue simplemente un intercambio de ataques. Fue una demostración calculada de alcance estratégico. Para entender la dimensión real de lo ocurrido, no basta con contar misiles o explosiones. Hay que observar qué bases fueron atacadas y su ubicación. Las noticias están en desarrollo. En este video veremos aquellos posibles drones y misiles usados por Irán y los lugares que fueron atacados. Por último, analizaremos el impacto económico del ataque y cómo sus consecuencias pueden terminar afectando directamente tu bolsillo.
Estás en tu canal Jugada Maestra. Empecemos. Según el medio informativo The Guardian, los diálogos nucleares entre Estados Unidos e Irán estaban en una fase crítica justo antes del 28 de febrero de 2026. La noticia está en desarrollo. Hasta este momento no hay confirmación oficial verificable y coincidente entre agencias internacionales que indiquen cuáles son los misiles y drones usados. Sin embargo, enumeraremos los más probables. Shahed-136. Dron kamikaze de largo alcance diseñado como munición merodeadora. Tiene un alcance estimado de más de 1000 kilómetros y vuela a baja altitud para reducir detección radar. Es relativamente barato y está pensado para ataques de saturación contra infraestructura energética, bases militares y sistemas de defensa aérea. Su función principal no es precisión quirúrgica, sino desgaste y sobrecarga de interceptores enemigos. Shahed-131. Versión más pequeña y de menor alcance que el Shahed-136. Se utiliza para ataques tácticos contra objetivos cercanos o como parte de oleadas combinadas. Su menor tamaño dificulta la detección y lo hace útil para ataques coordinados donde el objetivo es agotar defensas antes del lanzamiento de misiles balísticos. Moajer 6. Dron de reconocimiento y ataque con capacidad de inteligencia y reconocimiento. Puede portar municiones guiadas de precisión y realizar vigilancia previa al ataque. A diferencia de los Shahed, no es kamikaze, este dron regresa a la base transmisión. Es clave para identificar objetivos, ajustar coordenadas y evaluar daños posteriores. Misiles balísticos. En operaciones previas, Irán ha utilizado una combinación de misiles de corto y medio alcance, los cuales es muy probable hayan sido utilizados en operaciones del 28 de febrero. Fateh-110, alcance de 300 kilómetros. Misil balístico de combustible sólido, de rápida preparación y alta movilidad. Diseñado para ataques tácticos contra bases militares regionales. Tiene mejor precisión que generaciones anteriores iraníes y es ideal para objetivos dentro del Golfo o zonas fronterizas. Solfagar, alcance 700 kilómetros. Es una evolución del Fateh-110, con mayor alcance y capacidad de penetración mejorada. Puede atacar objetivos estratégicos dentro de Medio Oriente, ampliando el radio operacional iraní. Es considerado parte central de la disuasión regional iraní. Shahab-3, alcance de 1300 kilómetros. Misil de medio alcance desarrollado a partir de tecnología norcoreana. Permite atacar objetivos más lejanos, incluyendo territorio israelí. Aunque más antiguo que otros sistemas, sigue siendo una pieza relevante en el arsenal estratégico iraní. Khaybar-Sekam. Alcance 1450 kilómetros. Uno de los misiles más modernos del arsenal iraní. Utiliza combustible sólido y tiene capacidad mejorada de maniobra en fase terminal, lo que complica la interceptación. Tiene carga simbólica y está orientado claramente a la disuasión frente a Israel. Con respecto a las bases que Irán está atacando, las noticias indican las siguientes. Bahrein, quinta flota estadounidense. Según el medio informativo Brussels Times, Irán lanzó misiles contra instalaciones vinculadas a la presencia naval estadounidense en Bahrein, específicamente en torno a la base de la quinta flota en Manama. El reporte señala explosiones visibles en la capital y activación inmediata de sistemas de defensa aérea. Qatar, base aérea de Al-Udeid. Según el medio informativo de Star, Irán disparó misiles hacia Qatar, donde varios fueron interceptados. El área mencionada incluye las inmediaciones de la base aérea de Al-Udeid, una de las instalaciones estratégicas más importantes para Estados Unidos en Medio Oriente. Al-Udeid no es una base secundaria, funciona como centro de mando aéreo regional. Atacar su entorno representa un intento de presionar la logística aérea estadounidense, incluyendo operaciones de reabastecimiento y coordinación táctica. Kuwait, base aérea de Ali al-Salem. Según el medio informativo de Star, misiles iraníes ingresaron al espacio aéreo de Kuwait, generando explosiones audibles e interceptaciones. Entre los objetivos señalados se encuentra la base Ali al-Salem, que alberga personal y activos estadounidenses. Kuwait cumple un rol logístico crucial para despliegues terrestres y aéreos estadounidenses.
Un ataque ahí busca afectar profundidad estratégica y demostrar que la red de apoyo regional no es intocable. Emiratos Árabes, base aérea de Al-Dhafra. Según el medio informativo de Star, Emiratos Árabes Unidos fue alcanzado por misiles dirigidos hacia instalaciones con presencia militar estadounidense, incluyendo la base aérea de Al-Dhafra. Se reportaron interceptaciones exitosas y al menos una víctima por escombros en Abu Dhabi. Israel, Tel Aviv. Según el medio informativo Infobae, Irán lanzó misiles balísticos directamente hacia Israel en represalia por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes. Se han reportado en fuentes no oficiales que hay explosiones en varios puntos del país. Veamos informaciones sobre el impacto económico-financiero. Barrons analiza que los ataques elevan inmediatamente el precio del petróleo por el riesgo sobre el suministro en el Golfo. El medio The Economic Times plantea un escenario donde el petróleo podría subir hasta un 20% durante 2026 si la tensión se prolonga. Sugiere que el crudo podría acercarse o superar los $80 por barril si el conflicto escala o si el estrecho de Hormuz se ve afectado. Financial Times destaca el impacto en seguros marítimos y comercio global. Reporta que las primas para barcos que cruzan el Golfo y el estrecho de Hormuz aumentan drásticamente en contextos de conflicto, lo que encarece el transporte y añade presión inflacionaria indirecta. Yahoo Finance analiza el impacto en criptomonedas, señalando que en crisis geopolíticas fuertes el capital tiende a salir de activos de alta volatilidad como Bitcoin. Indica que los inversores prefieren liquidez y refugios tradicionales cuando aumenta la incertidumbre militar. El estrecho de Hormuz es una ruta clave por donde sale una gran parte del petróleo que consume el planeta. Si los barcos no pueden pasar, el flujo se frena. Los compradores empiezan a competir por menos oferta. Y cuando muchos quieren algo que hay en menor cantidad, el precio sube. Ese aumento no se queda solo en el barril de petróleo. Sube la gasolina. Sube el costo de transportar alimentos y productos. Es un efecto en cadena. Aunque vivas lejos del conflicto, compras energía al precio internacional. Si el petróleo sube en el mercado global, tu país paga más por importarlo. Las noticias siguen llegando, veremos los acontecimientos próximos. Buenas noches para las personas que miran nuestras emisiones, para los compañeros del colectivo y para ti, Henry, que va a compartir conmigo esta confronta. En la confronta de esta noche vamos a analizar y debatir un tema de gran relevancia internacional: el conflicto relacionado con la agresión a Irán, llevada a cabo por los Estados Unidos e Israel, su implicación en la política regional y global. Esto no es un asunto aislado ni reciente. Sus raíces se remontan a acontecimientos históricos clave, como la política expansionista y genocida de Israel y el asesinato de líderes iraníes. Desde entonces, las tensiones han girado en torno a diversos factores: el programa nuclear iraní, las sanciones económicas internacionales, la influencia de Irán en conflictos vecinos y aliados estratégicos, el acuerdo nuclear como marco, un punto de inflexión, como marcó un punto de inflexión en el 2015, generando esperanza de distensión, aunque su posterior debilitamiento volvió a intensificar la incertidumbre. Este debate busca ir más allá de posturas simplistas. Nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales. Se trata de un conflicto ideológico, geopolítico, económico y de seguridad internacional. ¿Qué papel juegan las potencias mundiales y los organismos internacionales? ¿Cuáles son las implicaciones para la estabilidad de Medio Oriente y el equilibrio normal? Vamos a debatir con respeto, pensamiento crítico y apertura al diálogo, entendiendo que se trata de un tema complejo, con múltiples perspectivas y profundas repercusiones humanas, políticas y económicas. La palabra a ti, mi hermano, para que salude a la audiencia. Bueno, ante todo saludarte a ti que estás presente aquí y agradecerte por estar presente en este programa
y al mismo tiempo saludar a todos los seguidores del programa, tanto los que nos están viendo en vivo como los que puedan posteriormente vernos. Así que buenas noches a todos. Bueno, Henry, te invito a debatir a partir de una serie de puntos que considero y creo que vas a compartir el mismo criterio que yo, que son puntos cardinales para poder comprender un poco esta situación que se está viviendo hoy en día. Por ejemplo, ¿cómo influyeron las políticas de Donald Trump en la tensión entre Israel e Irán? ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, en primer lugar hay que destacar una cuestión que está relacionado con lo que es el armamento atómico, que bueno, existen ciertos países que se le puede llamar el club de los que tienen armamento no solamente atómico, sino nuclear, que es mucho más avanzado en este sentido, donde los que se encuentran países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Corea del Norte, China, y existen algunos que son miembros de este famoso club nuclear que no están muy declarados, como por ejemplo el propio Israel, que tiene también armamento nuclear. Pero también existen países que tienen una capacidad real de poder utilizar o la capacidad de poder montar una producción de armamento nuclear en un corto plazo de 6 meses o quizás algunos años. Entre estos países, por ejemplo, se puede mencionar a Japón, pero también se puede mencionar a precisamente Irán. Tenemos que ver que se firmaron unos acuerdos con respecto a Irán. Se firmaron acuerdos en lo que era mantener bajo control el programa nuclear de iraní, bajo la égida de 5 potencias que habían firmado, entre ellas estaba los propios Estados Unidos, con la Organización Mundial de la Energía Nuclear. ¿Y qué es lo que sucedió cuando el señor Trump toma la presidencia en su primer mandato? Es que unilateralmente declara este acuerdo, lo declara nulo y comienza, primeramente hizo una presión muy grande sobre Irán, queriendo imponerle cosas y demás, y esto ha conllevado a que la tensión entre Estados Unidos y Irán se acrecentara a partir de aquel momento. Ahora, con respecto a Israel, se dice que Israel tiene alrededor de 105 ojivas nucleares. Es lo que dicen algunos especialistas por ahí. ¿Qué hay con esto del armamento nuclear israelí? Los israelíes tienen una relación hacia Irán muy agresiva, en el sentido que no es la misma relación que tenía cuando la época del Shah, que prácticamente eran uña y carne, como se dice vulgarmente. Esa relación cambió con la revolución iraní, y vemos que el señor Trump, cuando él rompe este acuerdo, pone en tela de juicio y provoca una reacción de parte de Israel de decir que nosotros vamos para que no puedan obtener nunca el armamento nuclear. Recordemos que cuando se hablaba de Irak en una época, que Irak también tenía un proceso en lo que es la energía nuclear, los israelíes bombardearon la planta que tenían los iraquíes, la destruyeron completamente. Vemos también que se produjo la famosa guerra de los 12 días, por ejemplo, donde algunos dicen que hubo bombardeos en mutuo acuerdo. Yo personalmente no comparto ese criterio. Yo pienso que en esos 12 días se dio una situación donde los iraníes estaban hasta cierto punto de vista agotados, y los israelíes también, y los propios Estados Unidos, y se produjo una situación donde hubo un bombardeo muy fuerte por parte de Estados Unidos, pero que realmente no alcanzó el corazón de lo que era el programa nuclear iraní. Y
Y vemos también que los iraníes se han ido preparando desde hace 30 años a un conflicto regional, no solamente con Israel, sino a sabiendas de que un conflicto con Israel va a ser un conflicto con los Estados Unidos. La política que llevó Trump es una política de máxima presión en aquel momento, después del 2018, ha llevado que ha habido una escalada militar con un objetivo claro ahora en el 2026, que son los ataques contra Irán conjuntamente con Israel, que las críticas son de que justificación cambiante del conflicto, la falta de autorización para el Congreso y el riesgo de guerra regional es más amplia. Ya lo estamos viviendo en la práctica y es que al Trump haber roto las negociaciones que estaban en curso también, porque hay que decir que habían negociaciones, que es otra cuestión, provoca que se genere un problema clásico en la diplomacia, ¿no? Que es si un país negocia y luego lo atacan, los adversarios dejan de confiar en las futuras negociaciones. Es decir, ha habido un rompimiento de confianza total. Y bueno, realmente los Estados Unidos creo que no han tenido una estrategia posterior de eso, porque inclusive ahora mismo, en el día de hoy, vemos que Trump, cuando hace unas declaraciones preguntándole acerca de la evacuación de los ciudadanos norteamericanos, que por qué no lo habían evacuado, él dice, las cosas fueron rápidas. Pero bueno, fueron rápidas, ¿por qué? Porque ¿quién fue el que atacó? Entonces él dice, no, porque ya estaban listos para atacar a Israel y atacar a otros, y nosotros teníamos que actuar. Lo cierto es que han provocado un conflicto donde algunos utilizan a Estados Unidos como, o lo plantean como que Estados Unidos es una marioneta de Israel, mientras que otros dicen que es al contrario, que es Estados Unidos utiliza como punta de lanza a Israel contra Irán. Lo cierto es que ambos países están atacando en estos momentos a Irán y lo cierto es que la parte iraní ha internacionalizado el conflicto. ¿De qué manera? Está atacando todas las bases militares en países, o casi todas, porque hay una cuestión interesante. Irán no ha atacado la base militar de Tikrit en Turquía. Sin embargo, inclusive atacó una base militar en Chipre, que está un poco más allá de Turquía casi, ¿no? Entonces, se hablaba de que Irán había atacado en los primeros momentos de la guerra 28 bases norteamericanas. Entre ellas se habla de que fue destruido un radar de gran potencia que tenía los Estados Unidos, que se plantea que era el más caro del mundo que se había construido en toda la historia de la humanidad. Lo cierto es que las políticas de Trump han sido irracionales totalmente. Es la arrogancia completa imperialista y con la creencia de que todo el mundo se va a poner de rodillas, y todavía hoy sigue diciendo de que los iraníes le están pidiendo negociaciones al mismo tiempo que los representantes del Estado iraní dicen no hay negociaciones y no la vas a ver. Esto es una guerra total. Yo voy a ir un poquito atrás, Henry, ¿no? Con respecto a lo que estamos comentando. Y me voy a referir un poquitico a esos acuerdos que se firmaron en el 2015, porque es importante, ¿no? Tú has dicho algunas cosas con respecto a esto. Hablaste de 5 potencias, son 6 potencias. Se incluye también Alemania, porque también se incluyó a Alemania. Y estos fueron unos acuerdos que se tomaron, que Irán aceptó, e inclusive en aquel momento era Federica Mogherini, la comisionada para las relaciones exteriores de la Unión Europea, y con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán se firman estos acuerdos. Y como bien tú decías, e inclusive Irán acepta en estos acuerdos la supervisión por la Organización Internacional de la Energía Atómica de su proyecto nuclear, porque hay algo que es bueno decir, que Irán es signatario de la no proliferación de armas nucleares. Y esto no está en contradicción con que tú puedas desarrollar un proyecto de desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, que era lo que estaba haciendo en aquel momento Irán, e Irán lo hizo para un poco salir de todo ese tipo de sanciones y de ese tipo de conflictos. También es bueno decir de que la posición del Ayatollah Khomeini, en aquel momento él había manifestado de que no era
compatible con el Corán la construcción de armas de destrucción masiva, porque el Corán era una religión de paz y de prosperidad que buscaba la espiritualidad del hombre. Y cuando tú buscas la espiritualidad del hombre, tú no buscas una guerra y una paz. Con respecto a aquellos acuerdos firmados en 2015, quería decir eso. Ahora, la política de Trump, que fue una política nefasta, porque todo parece indicar de que todo lo que hacen los demócratas, Trump tiene que eliminarlo. Hasta ahora la vida no ha demostrado todo eso y todo lo que ha eliminado ha sido para mal. Por el momento, nada ha sido para bien. La salida del acuerdo nuclear. Esta salida del acuerdo nuclear fue nefasta, porque ya entonces Irán hizo lo que no quería hacer. Acelerar ese desarrollo de las energías nucleares. La mala política de Trump. Recordemos que en 2020 asesina a general Qasem Soleimani, lo asesina, que era quien tenía controlado hasta cierto punto la estabilidad en Irak. Y era una persona muy bien vista y reconocida por sus posiciones patrióticas y por ese control que tenía de ciertos conflictos en la región por los ciudadanos del mundo árabe. También este señor tiene en su haber la máxima presión, porque lo de es poner sanciones. Estas máximas presiones que él puso de sanciones que debilitan la economía de los países. Y esto, ¿qué hace? Que Irán busque, se acerque a buscar alianzas. Y entre esas alianzas estaba la alianza con Hezbollah, etcétera y demás. Está el acuerdo de Abraham, donde Trump impulsa lo que es todos esos acuerdos que hizo Trump en que se amistaran los países árabes con Israel. Hay una serie de países árabes que entraron en relaciones con Israel, y esto un poco que nos demuestra por qué en ese genocidio que se viene llevando en Palestina muchos países árabes no han entrado. Entonces, otra cosa que hizo Trump fue querer comparar sus cosas que él hizo con relación a lo que hizo Trump, como que él es el que, Biden, perdón, como que él es el que mejor hace las cosas y demás, y esto un poco que ha venido, como decimos en español, llenando la copa que hoy en día vemos que está desbordada. Ahora, es bueno hablar de los 6 errores catastróficos de Trump, que entre eso está retirar a Irán de este acuerdo, esta campaña de máxima presión, que en un final los resultados no han sido, al contrario, por lo que hemos visto, digo por lo que hemos visto porque no podemos afirmar. Yo creo que hoy en día nadie pueda afirmar una cosa, como está la cuestión de la inteligencia artificial, pero lo que hemos visto es que Irán le ha dado con el cántaro, porque ha hecho una guerra regional. Le ha atacado todos los puntos clave donde están todas las bases de Estados Unidos. E inclusive se dice de que hasta Chipre llegó a una base norteamericana un dron como señal a los países de la OTAN de que no se inmiscuya en este conflicto, porque esos momentos puede llegar a Europa. Lo otro son esos mensajes contradictorios y con falta de claridad en las negociaciones y las bajezas empleadas, porque hasta el día en que se llevó a cabo esta agresión, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán había dicho momentos antes que las conversaciones venían bien. Y si unas conversaciones vienen bien, ¿por qué tú tienes que dar ese golpe militar que diste, e inclusive bajo, que tú dices que tú quieres que cambie el poder en Irán, que tú quieres que la mujer iraní sea más libre, y tú asesinas niños?
¿Qué libertad tú quieres? Entonces está, bueno, la escalada en esta amenaza militar, y también tenemos la debilidad en las relaciones que viene teniendo ya con aliados internacionales. Y por sobre todas las cosas hay algo que es lo más duro: el impacto humanitario. Y este impacto humanitario, que ha sido una política genocida, podemos decirlo así, que hace años que la vienen llevando a cabo, ha traído como consecuencia el fortalecimiento del sector duro dentro de la jerarquía iraní, y que muchas personas dentro de Irán, por esa cuestión de nacionalismo, a ver su patria agredida, lo que han hecho es unirse más como nación, tanto muchos que están en el exterior como los que están en el interior, porque hemos visto manifestaciones y la prensa no ha querido manipular esas visiones que hemos visto. Hay en los medios alternativos personas que no estaban de acuerdo con la política interna, que vivían en el exterior, pero no están de acuerdo con que agredan a su país. Te cedo la palabra. Aquí. Eso último que hablabas acerca de que hay personas que, aunque no estén de acuerdo con el gobierno de su país, tampoco están de acuerdo con una agresión. Y prueba de ello se dio precisamente en el día de hoy, porque aquí han salido ciertos grupos iraníes a celebrar lo que está sucediendo. Sin embargo, montan a una guagua, como decimos los cubanos, a un ómnibus, y le preguntan al chofer, que es un iraní de origen, y él dijo: yo no sé de qué están celebrando, pues cuando se ve que quieren destruir nuestro país y matar a nuestra gente. Y yo estoy en contra de eso. Y el hombre se pronunció. Pero lo más interesante es que los periodistas lo publicaron, ¿no? Porque es bastante extraño, porque ese tipo de actitud no se le da cobertura mediática. Eso hay que decirlo realmente, ¿no? Ahora, volviendo a la cuestión esta de los errores que cometió Donald Trump, hay algo muy interesante en esto, en los momentos cuando él rompe toda el acuerdo que existía anteriormente, es que Donald Trump en aquel momento quedó aislado de los aliados que tenían aquí en Europa, que no estaban de acuerdo con él. Hubo un enfrentamiento diplomático en aquel momento con él con respecto a esto. Inclusive fue en un tiempo bastante largo, fue dilatado el conflicto diplomático producto de esto, y Rusia inclusive también estaba en contra de la actitud que asumió Donald Trump. ¿Qué es lo que hay con respecto a la situación esta de los acuerdos y las negociaciones? Que realmente los Estados Unidos no están interesados en ningún tipo de negociaciones. Los Estados Unidos lo que han estado interesados, y en este caso la administración de Donald Trump, lo que está interesado es precisamente tener el control de dos cuestiones fundamentales. Primero, del estrecho de Hormuz, que es una de las arterias fundamentales de la transportación del crudo mundial, que se calcula entre el 20 y el 30%. Y segundo, tener el control de un país donde no tiene bases militares, porque, bueno, los mismos ataques de Irán han demostrado la cantidad de bases que existe alrededor de Irán. Pero no hemos hablado todavía de las bases norteamericanas que existen en Pakistán. Y una de las cosas que hay también que quiere tener el control los Estados Unidos es los trabajos que estaba realizando Irán con Rusia de hacer una vía de transportación a través de, utilizando el mar Caspio hasta el Índico por tierra, y a la inversa, de manera tal que las transportaciones de mercancías se produjeran a través de las vías fluviales rusas al mar Caspio, del mar Caspio hasta las costas de Irán, y por tierra de Irán hasta el Océano Índico, y viceversa para las mercancías hacia el otro lugar. Y esto sería alternativas que había estado buscando Rusia, y Estados Unidos, como en su política quiere tener el control marítimo, y le es necesario
también truncar un proyecto de este tipo. Entonces, se trata de materias primas como son los portadores energéticos, se trata de mantener el control del estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico, y se trata de impedir que Rusia e Irán desarrollen un proyecto de transportación de mercancías de este tipo. E inclusive con esto también bloquear lo que se conoce como la línea de la seda. ¿Cómo es que se dice? La vía de la seda. La ruta de la seda. La ruta de la seda. La ruta de la seda con China. Porque existe un acuerdo, digamos, de cooperación triangular, Rusia, China e Irán. Eso no es secreto para nadie, pero más bien está orientado, aunque tiene elementos militares este acuerdo, este acuerdo está orientado fundamentalmente a la colaboración económica y comercial. Eso hay que verlo. Entonces, la política de Estados Unidos no es negociar, la política de Estados Unidos no es lograr de que Irán llegara a un acuerdo, al contrario, a los Estados Unidos, a la administración de Trump, no le conviene llegar a un acuerdo con Irán. Y es por eso que se produce la agresión, porque si llegan a tener un acuerdo con Irán, es imposible detener el control de las cosas que ellos han propuesto. Además, conjuntamente con esto, ya ellos proponen restablecer un poder monárquico a través de la familia de Reza Pahlavi, que era el antiguo Chad. Y esos son los objetivos reales, un cambio de régimen. Sí, hay otra cosa también que hay que tener presente. El Gran Israel, que lo quieren extender hasta el río Éufrates. O sea, que ocuparía lo que era la antigua Mesopotamia y eso que tú aportaste también. Bueno, hay los que dicen, nosotros tenemos que decir, hay los que dicen, nosotros no confirmamos nada, nosotros somos personas que leemos, nos informamos con lo que aparecen en los diferentes medios, procuramos ver los medios más serios y demás. Hay los que dicen de que esta agresión también es el producto de la influencia o la presión de Israel y que los Estados Unidos un poco que se vieron chantajeados con esto de los archivos Einstein. Hay los que dicen eso porque Mossad tiene informaciones y que esta cuestión. Lo real y cierto es que Israel y los Estados Unidos son dos caras de la misma moneda. Los objetivos son los mismos. Sus malos principios son los mismos. Buscar ese control de ese mundo unipolar que quieren sostener ellos, en el cual todos los países se vean subordinados a la voluntad y el designio de esto. Y un poco que esto tiene que ver este tipo de agresividad y este tipo de marañas que quieren hacer con eso que plantea Barafuk en su teoría del tecnofeudalismo, porque hoy en día lo que son el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación israelí son muy fuertes e inclusive han logrado penetraron a sus colegas de la Unión Europea con el sistema Pegasus y tienen un gran control con relación a esto y también tienen posesión de medios de comunicación y está de más decir el poder económico. Entonces, creo que si tienes algo que decir, si no, pasamos quería decir algo respecto a esto que tú hablabas del Gran Israel. Cuando oímos las manifestaciones contra la guerra en Gaza, oímos a los palestinos que gritan "From the river to the sea, Palestine". Pero que los israelíes también dicen "From the river to the sea", pero la conceptualidad que hay detrás no es la misma, porque cuando los palestinos dicen desde el río hasta el mar es Palestina, ellos están mencionando el río Jordán. Sin embargo, los israelíes precisamente parten del comienzo de lo que es el río Éufrates, es decir, lo que era antiguamente la Mesopotamia. Y ahí se ve entonces esta política que es ya no colonial, porque con respecto a los palestinos,
los israelíes han desarrollado una política de colonialismo donde ellos han ido exportando su población hacia los territorios ocupados y colonización. Sin embargo, aquí vemos una política imperialista, de expansión imperialista, al más estilo del lejano oeste en los Estados Unidos, de avanzar, ocupar y para posteriormente hacer, por supuesto, una colonización. Y hay que tener en cuenta que son poderes económicos financieros que están detrás de todo esto. Y esto lo vemos en una serie de cuestiones, ¿no? Y sí que es necesario conocer la diferencia conceptual en lo que se dice desde el río hasta el mar. Vamos a hablar un poquito del tema candente, ¿no? De lo que es supuestamente el motivo para este conflicto que lleva más de 30 años, si no me falla la memoria. Y es que, ¿qué tan cerca realmente está Irán de tener un arma nuclear? Irán, hasta hoy, no tiene un arma nuclear. Esto ha sido confirmado inclusive hasta por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, independientemente de los vaivienes de quién preside esta agencia, porque según nos informaron hace unos momentos, dice que el hombre ya está poniendo sí, pero no. O sea que ya va teniendo la presión de ese lobby, de ese sector que presiona a todos estos funcionarios que declinan ante presiones no infundadas, vamos a decir así. Ahora, el material nuclear avanzado existe, pero no es arma. Irán ha enriquecido uranio hasta niveles cercanos al 60% de pureza, lo que está mucho cerca del nivel necesario para un arma nuclear, pero no tiene la tecnología para hacer un arma nuclear como tal. Y su fundamento y su principio está en el desarrollo de la energía nuclear pacífica, que para usarla en lo que es la cuestión de la energía que se puede producir, en lo que es la cuestión de la biotecnología, en lo que es la cuestión de la salud, etcétera y demás, porque la energía nuclear, bien usada, sirve para el desarrollo de muchas cosas que son de uso pacífico. Ahora, hay un tiempo de ruptura, o lo que le llama el blackout, y ese tiempo, para ese tiempo, Irán necesitaría más tecnología, necesitaría uranio altamente enriquecido para poder emplear esto, que no lo tiene, o sea, para poder hacer una bomba. Y está el acceso limitado y la falta de verificación a partir que se rompió este acuerdo. Y además, no basta solo con el uranio para fabricar un arma más compleja, porque este uranio, como bien tú habías dicho anteriormente, hay que convertirlo en un uranio que sea funcional para un arma. Además, cuando se firmaron aquellos acuerdos que Trump destruyó, en esos acuerdos, si no recuerdo bien, había leído de que el uranio que se le suministraría a Irán para su uso sería uranio que le daría la Organización Internacional de la Energía Atómica. O sea, de que esa posibilidad de crear esa bomba, que la tienen los malignos en su mente, que son los que han creado la bomba, porque matar personas, no hace falta una bomba atómica para matar personas como están matando. Entonces, yo un poco que me gustaría conocer a partir de estas cosas tus criterios. Mira, Danilo, aquí hay una cuestión fundamental en todo esto, porque se habla mucho de la capacidad de fabricar un arma atómica o un arma nuclear. Inclusive, aunque se tuviera la posibilidad de fabricar un arma nuclear o atómica, existen otras razones técnicas por las cuales no es suficiente con tener la capacidad o poder fabricar un arma atómica o un arma nuclear, porque se necesitan tecnologías donde hay que convertir esa arma o esas ojivas
en una miniatura de tal peso que no sea ni muy pesada ni muy grande. Es decir, que hay que reducir el tamaño de los ojivas, hay que estabilizar el núcleo ese de uranio 235 que enriquecido. Hay que diseñar todo un sistema de seguridad alrededor de ese núcleo para poder convertirlo en un núcleo real, en una ojiva real que pueda ser potencialmente utilizable. Pero un país necesita además tener sistemas de lanzamiento de armas nucleares, que no son sistemas normales, ¿no? Tiene que tener sistemas de misiles balísticos. Irán los tiene, pero habría que adaptarlo a la capacidad nuclear porque tiene ciertas exigencias. Habría que tener, por ejemplo, bombarderos estratégicos, que hasta donde tenemos conocimiento, Irán no tiene bombarderos estratégicos, como tampoco Irán tiene submarinos con misiles que pudieran portar ojivas nucleares. Es decir, que se necesitaría de toda una triada para poder hacer uso de un armamento nuclear que Irán no los tiene. Pero habría que pensar también técnicamente, cuando se lanza un misil balístico de este tipo con una ojiva nuclear, que el ente el cohete como tal, debe hacer una salida a la estratosfera para volver a entrar. Y eso requiere una serie de condiciones técnicas que Irán, hasta donde tenemos conocimiento, no tiene. ¿Por qué? Porque hay que utilizar un sistema que pueda contener las temperaturas de miles de grados que se forman alrededor del casco del portador debido a la fricción extrema en la atmósfera, así como resistir las vibraciones externas, ¿no? Y otra cosa que es fundamental, que es tener los sistemas de guiados que garanticen la precisión de caída de este portador que lleve la ojiva nuclear. Y se necesitan una serie de cuestiones, ¿no? Técnicamente muy avanzadas, que es muy difícil, como es el tener el control remoto para poder ordenarle y tener las cadenas de mandos protegidas de manera tal que tampoco se los vayan a capturar el enemigo a través de la lucha radioelectrónica. Hay que tener sistemas de comunicaciones seguras que impidan que el enemigo lo pueda controlar. Es decir, que hay una serie de cosas que impiden, inclusive si Irán lograra desarrollar una bomba atómica, hay que desarrollar una serie de cuestiones técnicas que Irán en estos momentos, hasta donde tenemos conocimiento, no tiene la capacidad. Y para repetirlo de una forma muy concreta, hay que convertir la ojiva en una cuestión muy pequeña, hay que construir misiles confiables técnicamente, hay que diseñar vehículos de reentrada a la atmósfera, hay que desarrollar sistemas de guiados precisos, garantizar la fiabilidad y la seguridad y crear sistemas de mando y control. ¿Tiene Irán esas cosas? Hasta donde tenemos conocimiento, no. Y lo saben los americanos también, que no lo tienen. Por lo tanto, es una falacia hablar de que no le vamos a permitir fabricar un arma nuclear, porque no se trata de fabricar un arma nuclear. Se trata de cómo poder utilizar esa arma nuclear. Y tenemos un elemento que no le hemos mencionado, que es una ley que es la gravitación universal y las garantes de 9,8 que tiene teóricamente la gravedad en la Tierra. Para poder utilizar un arma nuclear hay que calcularla precisamente teniendo todo eso de acuerdo al tipo que se vaya a usar, si va a ser a través de cohetes balísticos, bombas de aviación, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de cosas que la lógica desde el punto de vista técnico te dice que Irán no está en las condiciones de tener un arma nuclear capaz de ser utilizada por lo menos en 5 o 10 años. Por lo tanto, es una falacia lo que están utilizando. Gracias. Hay algo que es bueno, ¿no? Que hablemos hoy, porque en lo que va de año, los Estados Unidos han cometido 2 agresiones a 2 países. A Venezuela secuestraron a su presidente y ahora esta agresión a Irán. Y se habla, ¿no? Y se comenta, bueno, si como Rusia y China no
han intervenido en el marco de estas agresiones. Es bueno que quede claro, ¿no? Y que las personas conozcan de que si no ha habido esa intervención de Rusia y de China, ha sido producto de que Rusia y China lo que tiene firmado con estos países que fueron agredidos fueron acuerdos estratégicos bilaterales. Uno de estos acuerdos fue firmado en enero de 2025, después y en el cual hay una serie de categorías, vamos a decirlo así, o de ejes que se firman en estos acuerdos, que son económicos, políticos, social, deportivo, cultural y militar. Ahora, ¿qué es lo que dice qué es lo que tiene o cuáles son las obligaciones cuando se firma un acuerdo militar? Cuando se firma un acuerdo militar, lo que se pacta es intercambio de instructores, entrenamiento y capacitación, cooperación, intercambio de información de inteligencia como tal, información sobre el crimen organizado o amenazas regionales, cooperación en ciberseguridad, venta o transferencia de armamento, compra de equipos militares, transferencia de tecnología, mantenimiento y modernización del sistema de defensa, uso de instalaciones o bases, permitir el acceso a aeropuertos y puertos y bases militares, operación logística conjunta e investigación y desarrollo entre ambos países. Estos son los acuerdos que tiene Irán con Rusia y con China. En estos acuerdos en ningún momento se dice de que Rusia y China tengan que participar a defender a Irán de una agresión. Ahí se hacen ejercicios conjuntos, eso lo hemos visto. Hemos visto ejercicios conjuntos, inclusive de Rusia con África del Sur, etcétera, con la India, con Pakistán, etcétera y demás. Ahora, es diferente el acuerdo a lo que es una alianza militar. Ninguno de los dos países mencionados ha firmado una alianza militar ni con Rusia ni con China. En estos momentos, las alianzas militares que existen son la OTAN, que tienen uno de sus artículos, que si uno de los países es agredido por un tercero, tienen que intervenir los demás, que esto está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, jurídicamente, etcétera y demás. Está el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que nunca funcionó, que cuando tuvo que funcionar, el principal actor de ese tratado se puso del lado del agresor, que fue cuando la agresión de Inglaterra a las Malvinas, y ahora existe un tratado entre Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte, que funcionó. Tropas coreanas estuvieron en Kursk combatiendo por esta alianza militar que se firmó. Entonces, queríamos dar a conocer esto. ¿Por qué? Porque hasta nosotros mismos estábamos confusos. Que veíamos, bueno, sí, los rusos firmaron, los rusos, pero ¿qué? ¿Cuál es el papel de Rusia? ¿Cuál es el papel de China? ¿Por qué no ocurre esto? Y al estar preparándonos para hacer esta emisión, bueno, nos informamos, nos reseñamos y vimos esto y es bueno de que todo el mundo conozca esto, porque en las redes sociales hay cosas que se dicen, pero no se dice esto. Y los medios que son al servicio del imperio, esto te lo manipulan, no te dicen cómo es el bacalao y la cuestión es de esta manera. Si quieres decir algo al respecto, Henry, te cedo la palabra. Yo, bueno, no tengo mucho que decir, pero me gustaría resumir de una forma muy concreta todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Que realmente no existe una alianza militar formal como puede ser la OTAN entre Rusia, China e Irán. Digamos que son tratados donde hay una convergencia geopolítica
entre todos los factores que tienen estos países en respecto a la situación internacional. Por ejemplo, Rusia está presionada por la expansión de la OTAN y la presión militar en Europa que conllevó al conflicto en Ucrania. China, que está bajo todo el tiempo bajo una presión de contención en el Océano Índico y Pacífico, y que tiene el fenómeno de Taiwán muy cerca. E Irán, que ha estado sometido a la presión militar y las sanciones económicas. Y estos tres factores, o estos tres factores convergentes en su enfrentamiento en el nivel geopolítico, ha conllevado que hayan hecho un acuerdo del tipo que tú dices, pero que no se constituye en una alianza militar como puede ser la OTAN o como es la OTAN, ¿no? Y bueno, has dado una explicación magnífica sobre toda esta situación con muchos detalles. Hay algo que debemos de también hablar, algunos aspectos que debemos de destacar con relación. ¿Cuánto se prolongará este conflicto? Bueno, la pregunta de cuánto se puede prolongar un conflicto, responder a la pregunta es bastante difícil, porque hay un dicho muy viejo que dice que todo el mundo sabe cómo comienza un conflicto militar, pero nadie sabe cómo puede concluir. ¿Por qué? Porque inclusive a veces hasta la acción de un pequeño unidad de combate puede cambiar el curso de una guerra, o la acción de un militar que tome determinada decisión puede cambiar el curso de una guerra. Pero lo cierto es, sin ponernos un límite de tiempo, porque Trump dice que en un mes ya tiene resuelto el problema de Irán, y nos preguntamos de dónde puede hacer esos cálculos cuando hay una capacidad de respuesta que está demostrando Irán muy fuerte, con una internacionalización del conflicto que en cualquier momento se puede ir de la mano. Solamente, cuando digo irse de la mano, quiero decir que además de la internacionalización de conflicto a nivel regional, que se pueda convertir en un conflicto aún mayor. ¿Por qué? Porque estamos viendo el problema de la transportación de carburantes en el Golfo Pérsico. ¿Y cuál es el país que más afectado sale de eso? China. Se plantea de que Rusia saldría beneficiada, porque entonces China le va a comprar más petróleo y más gas a Rusia. Pero ¿y cómo se le va a vender? Porque los gasoductos y los que existentes no tienen la capacidad necesaria para suministrar más de lo que están suministrando en estos momentos. Es decir, que están llevando al mundo a una crisis total, no solamente desde el punto de vista de los carburantes, sino también desde el punto de vista que la respuesta de China, que es lo que más se piensa que se puede hacer, sea impedir, porque China es el gran suministrador de tierras raras en estos momentos a Estados Unidos. ¿Y qué pasaría si China decide no cerrar las ventas de tierras raras a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a atacar a China? Yo veo en eso también, y te decía, ¿cuánto se prolongará este conflicto? Por lo siguiente. Irán, todos conocemos que es uno de los países, conjuntamente con Turquía, que son de los que más drones fabrican y más económicos. Tan es así que tienen una tecnología tan avanzada que, siendo Obama presidente de los Estados Unidos, le bajaron un dron, le hicieron ingeniería inversa. Obama protestó y le dijeron: te lo vamos a devolver, si lo bajamos no nos sirve. Y Irán le pasó esta transferencia por esos acuerdos que firmaron con Rusia, y los drones que le han firmado a Rusia, que han sido muy efectivos, y lo hemos visto en los videos que han salido por los medios alternativos, e inclusive ya hasta por las televisoras oficiales. Hemos visto lluvias de drones, drones inteligentes, cohetes de estos inteligentes. Según los iraníes, están en la primera o segunda fase
del armamento que tienen, y decía que hasta cuándo se prolongaría el conflicto, porque tanto la OTAN como los Estados Unidos le entregaron mucho armamento a Ucrania y sus stocks están en baja, ya casi están en cuentas negativas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se prolongará el conflicto? ¿Seguirá una guerra estaremos presentes ante una guerra de desgaste? Los iraníes, ellos están comprometidos a mantener su resistencia a pesar de las presiones externas. Y esta agresión lo que ha hecho es que ha aumentado la resiliencia del pueblo iraní como tal. Y eso se debe también en parte a esa cultura chiita, a esas tradiciones, de lo que es su creencia en las cuestiones del Islam, ¿no? Que es de la forma de responder ante las agresiones. Creo que habíamos hecho una misión sobre Irán y allí se pusieron habíamos puesto algunos pasajes del Corán donde se manifestaba estas cosas. La guerra será desgaste y, como bien tú has dicho, la afectación económica va a ser mucha. Con respecto a China, es cierto que los oleoductos que tiene en estos momentos que van hacia China no podrían suministrar todo este petróleo que pasa por esta vía, pero con un gran esfuerzo, esa flota fantasma que dice que tienen los rusos por el Ártico podría llevar el combustible. O sea, de que eso siempre, como dice el dicho, Dios aprieta pero no ahoga. Siempre tendría una solución. Ahora, hay algo aquí que tenemos que tener presente y que debemos ya preguntarnos nosotros. ¿Hubo un error de cálculo por parte de los Estados Unidos ante esta agresión? Respóndeme en breves palabras. Sí, un error de cálculo total y absoluto. ¿Por qué? Porque Irán no es un país pequeño. Irán es un país de 90 millones de habitantes que bajo presión externa ha desarrollado una tecnología militar de una de las más altas, aunque no está a la altura de potencias mundiales, sí es una potencia regional. Y además de eso, es un país que tiene una unidad, aunque tienen contradicciones también como cualquier estado, una unidad muy grande y sobre todo basado en parte religiosa, que tienen una gran potencia espiritual dentro del país. Bueno, en estos momentos ya la guerra ha pasado de los objetivos militares a objetivos industriales. Hoy creo que fue Arabia Saudí donde Irán bombardeó un complejo petroquímico, si no me falla la memoria. Esto va a traer como consecuencia que va a haber menos producción de combustible. Irán está, como se dice, levantando la parada en lo que es las cuestiones del armamentismo. Y esto trae como consecuencia de que todos esos portaaviones de Estados Unidos tengan que alejarse un poco más. Esto hace de que lo que es la logística del ejército norteamericano tenga que incrementarse. De ahí que los Estados Unidos, bueno, como buenos amigos, se sentaron con los ingleses, que son buenos amigos, y ya quieren usar lo que es la base de Diego García, si no me equivoco, que está en el Índico. España renunció a prestar su base, Francia que manda portaaviones para allá, Alemania que fue el primero en decir de que había que apoyar a Israel en esta contienda
contra el mar, que yo no sé cuál es el mar, porque hasta ahora, anteriormente, los iraníes no habían atacado ninguna escuela, ni ningún civil en Israel. ¿Qué me puedes decir con respecto a todas estas cosas que te he dicho? Mira, aquí hay un factor grande, porque me tengo que remontar a la primera pregunta a la pregunta anterior que me hiciste, que es que estaba recordando de que hay especialistas que hablan de 3 escenarios diferentes en la guerra, que puede ser una guerra a corto plazo, pero puede ser una guerra de desgaste, y si se llega a una guerra de desgaste puede durar inclusive años. Pero volviendo ahora a la pregunta esta que me decías de la actitud o las posiciones que pudiera adoptar la OTAN, tú mismo decías de que, que Irán había lanzado un ataque contra Chipre, un ataque simbólico para una demostración a la OTAN para que no vaya a intervenir. Y bueno, ahí lo vemos realmente que ¿cómo se dice? La actitud de Irán demuestra y ha demostrado de que ellos no son los agresores. Eso que he demostrado. A mí alguien me decía, bueno, si Irán sabe, días antes de la guerra, si Irán sabe que la van a atacar, ¿por qué Irán no actúa preventivamente? Porque hay que tener en cuenta de que Irán quiso tener la razón histórica de su parte. No soy yo el agresor, me han agredido. Y sobre esa base, constituir todo un fundamento espiritual e ideológico para la resistencia. Y es lo que están haciendo. Yo creo que lo que sí es real es que todo el ataque que ha provocado Estados Unidos está creando una situación completamente humanitaria. Como tú decías, no es Irán el que ha atacado a una escuela con 100 y tantos de niños, pero sí están las imágenes que nos muestran de la cantidad de niños que murieron en un solo ataque a una escuela en Irán. Y se dio una cosa muy interesante en Naciones Unidas, que tanto cuando le preguntan a Marco Rubio con anterioridad, le preguntan a Marco Rubio y él se desentiende y dice, no, no fuimos nosotros. Bueno, si no fueron ustedes, fueron los israelíes. Pero después sale el embajador israelí en Naciones Unidas y le preguntan acerca de esto y que dice el embajador israelí, no, no fuimos nosotros. Y dice, sí, pero Marco Rubio dijo que no fueron ellos. Ah, fueron los mismos israelíes que se han hecho una autoagresión. Hasta a ese nivel de desfachatez llegan estos personajes que están en la política actual, ¿no? Y bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque parece que me fui un poco de la contienda. No, te había preguntado varias cosas, pero más o menos estás ahí, respondiste más o menos lo que te decía. Vamos a hablar de una cosita, del impacto en la opinión pública que juegan las bajas en esta estrategia militar norteamericana e israelí, porque tanto ambos a la hora de contabilizarse las bajas te hablan de miles de iraníes, que esos miles sabemos que es mucha población civil, porque los ataques han sido más en la población civil. Pero apenas te hablan, ya el primer día te hablaron de 3. Ya aparecen imágenes donde son más de 3. ¿Y cómo puede influir esto en la opinión pública de Estados Unidos? ¿Y qué presión puede tener sobre la decisión tomada por el presidente? Bueno, yo pienso que aquí hay 2 factores. En primer lugar, en todas las guerras, los contrincantes tratan de maximizar las bajas del enemigo y minimizar las suyas. Eso ha sido una constante en toda la historia. Pero particularmente hay una constante, sobre todo en la política norteamericana, de ocultar a través de ciertos mecanismos jurídicos, inclusive, el que salga a la luz pública los verdaderos datos de baja que se tengan de parte del ejército norteamericano. Aún hoy nosotros desconocemos exactamente, por ejemplo, cuántas bajas tuvo Estados Unidos en la guerra de Granada, en aquella invasión a Granada que hubo en aquel momento. ¿Por qué? Porque los datos están clasificados aún. Pero no se trata de eso. En este caso, lo que sucede es que es imposible, cuando vemos las imágenes terroríficas, porque tenemos que decirlo así, yo me lleno de terror cuando vi las imágenes de los incendios tan devastadores que cuando caen los drones y los cohetes iraníes
es imposible, a no ser que hayan retirado todas las tropas y las hayan sacado de ahí, porque es la única manera de no tener bajas, pero es imposible si las tropas están estacionadas en un lugar determinado, con los ataques que se han producido, de que no tengan bajas. Yo no puedo hablar de cifras que puedan tener los americanos, pero lo que sí por ahí salieron unas cifras en Facebook, hablaban de 500 y tantos de muertos, se hablaba también de un hotel en Dubái que había sido atacado y que precisamente se plantea que fue atacado al nivel de los pisos donde estaban ubicados 60 oficiales norteamericanos y que todos quedaron. Es decir, que existen datos muy contradictorios porque nosotros a nivel nuestro no dominamos, simplemente como tú decías anteriormente, nos basamos en lo que estudiamos, leemos, tratamos de sacar conclusiones en base a la información que nos entra, pero realmente en este caso de lo que es las bajas. Ahora, a la pregunta de que cómo puede influir, hay que tener en cuenta una cosa. Siempre hablamos mucho de que la influencia de las bajas norteamericanas que lleguen al territorio norteamericano pueden influir en el desenlace de una guerra, como sucedió, por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Pero yo me pregunto también, a pesar de que yo sé que los americanos son muy sensibles, los norteamericanos, la población norteamericana son muy sensibles a obtener bajas de ese tipo, yo me pregunto si en estas alturas podrá una sociedad norteamericana activarse al mismo nivel, porque vemos una serie de cuestiones en la administración norteamericana actual, esta administración que ya hemos hablado anteriormente en el programa, que está llevando lineamientos fascistas prácticamente, si ellos van a hacer o van a tener atención a una presión de su propia opinión pública. Y lo vemos en el ejemplo de lo que ha sucedido con la expulsión de los emigrantes, las actuaciones bárbaras que están llevando a cabo en todo el país ICE. Entonces nos preguntamos, ¿realmente podrá la opinión pública norteamericana influir en futuras decisiones? Creo que más que la opinión pública, lo que pudiera influir en eso sería la opinión de la contraparte demócrata en los republicanos. Así lo veo yo. Ahora, ¿crees, después de conocerse que los que están dirigiendo Irán en estos momentos son más radicales, ¿crees que puede haber una posibilidad de negociación de nuevo? Se hablaba hoy de que Turquía se había prestado y que el gobierno de Irán dijo que no. Omán está tratando de que venga ese acercamiento. ¿Puede existir una solución de conversaciones para llegar a un acuerdo? Mira, con respecto a eso es una cuestión muy compleja porque depende también de quiénes son las partes que se interesen, porque se llegue a una solución, digamos, pacífica o se llega a una solución de negociaciones. Y los iraníes en estos momentos, no están interesados en una negociación. ¿Por qué razón? Porque los iraníes en estos momentos están llevando la iniciativa estratégica. Es por eso. Que se pueda o no llegar a una conversación, desde el punto de vista de probabilidades, no podemos negar de que no se pueda dar, porque siempre las probabilidades son por encima de cero, en una escala de 0 a 1, son siempre encima de 0. Es decir, las posibilidades. Ahora, las probabilidades de que se dé una negociación digamos, en el próximo mes o en el transcurso de este mes, yo la veo bastante baja, porque es lo que te decía, los iraníes están llevando la iniciativa. La iniciativa la están llevando cuando prácticamente han destruido mucha parte de las estructuras militares de Estados Unidos en la región y han obligado a la flota norteamericana a retirarse a distancias más prudenciales. Aunque se plantean de que los americanos atacaron y que han hundido prácticamente la flota que tenían los iraníes. Pero también ahí tenemos un vacío de información porque
no podemos comprobar las informaciones que se dicen y a veces hay muchas fake news, como se dice en inglés, sobre todas estas cosas. Mi criterio es ese, de que en el transcurso de este mes no creo que se dé una negociación, pero puede haber grandes influencias de otros actores, como puede ser China, que se está viendo afectada en los suministros de hidrocarburantes, la propia Rusia e inclusive la Unión Europea, que se ve muy afectada con esto, pueden presionar tanto a Irán como a los Estados Unidos para que haya una mesa de negociaciones. Ahora que hablaste de la flota, me venía a la mente, la flota de Irán consiste mucho en pequeñas lanchitas que tienen cohete y eso. Ellos habían desarrollado ese sistema de flota. Oye, hundir esa lanchita es muy difícil, te lo digo Bueno, así. hay una cosa, no, el problema es que se están refiriendo que Irán no posee portaaviones. ¿Qué hizo Irán? Irán cogió barcos que son tanqueros, le construyó la plataforma arriba y los convirtió en portahelicópteros. Entonces dice que han hundido esos 17, en una cifra dice que son 17, en otra cifra dice que son 7 nada más, ese tipo de portahelicópteros, entre comillas, ¿no? Que es lo que supuestamente han hundido porque dicen que eran los que podían acercarse con helicóptero para golpear a corta distancia a la Navy. No te escucho. Está muteado. Ok, yo quería leer unas declaraciones del nuevo guía supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ali Reza Rafi, con respecto a esto que habíamos hablado de las negociaciones. Él dice, el tiempo de las negociaciones ha terminado. Estados Unidos ha optado deliberadamente por cruzar la línea roja, la línea del daño irreparable. Al iniciar esta guerra, ha firmado su propia sentencia de muerte. No saben cuándo ni cómo caerá el hacha, pero nosotros tenemos la rienda. Blanden el espectro nuclear como un espantapájaro cegados por su arrogancia. No tienen idea del verdadero alcance de nuestro poder ni de lo que estamos dispuestos a desatar. En cuanto a Israel, su destino está sellado. Cada ataque, cada crimen, cada sufrimiento que han infligido se les volverá en contra. Permanecerán en nuestras miras, expuestos, vulnerables, perseguidos. Caminamos a la sombra del líder y cada paso es un rayo. Irán no se doblega. Irán gana siempre. Yo creo de que esta guerra va a dar con muchos trastes, ¿no? Van a haber cosas que se van a definir. Una victoria de parte de Irán va a ser el fin del martirio del pueblo palestino. Va a ser el fin del martirio del sur del Líbano, va a ser el fin del martirio del pueblo yemení. De hecho, se han visto acciones, ¿no? De parte de Hezbollah atacando a Israel, a la zona donde están los colonos israelitas. Y se han visto que no se ha dicho, y esto no lo mencionan mucho los medios de prensa, la salida de los colonos de las zonas ocupadas a lo que es el Estado de Palestina. Vamos a concluir, Henry. Creo que ya estamos en tiempo de concluir. Vamos a hacer unas conclusiones. Yo te invito a que digas unas palabras y después yo compartiré algo con los que nos ven, algo que en medio de estas investigaciones que hemos realizado encontré, algo que me emocionó mucho, sinceramente. Espero tus palabras para decir unas palabras de conclusión. Correcto, mira, yo estaba reflexionando precisamente las palabras que tú decías de las consecuencias que tiene para la región una derrota estadounidense-israelí en este enfrentamiento con Irán. Pero eso me hizo reflexionar también de qué consecuencia puede tener para el hemisferio occidental una derrota de Estados Unidos. Y pienso
de que eso pudiera, no necesariamente tiene que ser así, pero que pudiera provocar que los halcones de la Casa Blanca y del Pentágono norteamericano intenten buscar una presa fácil para poder elevar el nivel, digamos, moral de su ejército y poder atacar entonces un país con menos potencial militar. Y ahí pienso que eso pudiera ser motivo, una derrota allí, pudiera acelerar o utilizarse como motivo para hacer una agresión a Cuba. Así lo veo yo, pero como digo, no necesariamente tiene que ser así. Pero si miramos también que de producirse una victoria de Estados Unidos e Israel sobre Irán, lo más seguro es que tendremos una agresión contra nuestro país. He dicho. No creo. Yo lo que creo de que será, no creo, no, espero que eso no ocurra, vamos a decir así. Espero que eso no ocurra. Y será una derrota más, porque fueron derrotados en Afganistán, fueron derrotados en Pakistán, fueron derrotados en Libia, han tenido que salir de todos los lugares donde han estado y se han ido dejando el armamento. Y por lo que estamos viendo aquí, se han ido de las bases, le desbarataron el radar ese súper carísimo que tenía, que era el más potente que había en la región, le desbarataron la mayor oficina de la CIA, hoy le acabaron con una embajada, etcétera y demás. Bueno, entonces, podemos concluir expresando que el estado actual del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se entrelaza con errores estratégicos históricos, falta de negociación constructiva, la determinación de Irán de defender su soberanía, la eventual escalada o resolución del conflicto. Creemos que depende tanto del manejo de recursos de posicionamiento estratégico como de las percepciones públicas. Y quiero compartir con todos, vamos a ver si se ve bien la foto, que es una foto que es muy vieja, donde un joven ayatollah yemení sentado con Tomás Sankara, dos hombres de extremos opuestos del mundo, uno un clérigo chií de Irán, el otro un soldado marxista de Burkina Faso. Ambos compartían una convicción: su pueblo nunca sería libre bajo la dominación occidental. Sankara fue asesinado en 1987, derrocado en un golpe de Estado, respaldado por Francia a la edad de 37 años. Querían liberar África de la deuda, la dependencia y el control extranjero. Khomeini fue asesinado ayer por bombas estadounidenses e israelíes. Pasaron 35 años pasó 35 años tratando de mantener a Irán libre de las mismas fuerzas. Ambos hombres fueron llamados dictadores por Occidente. Ambos fueron amados por millones que los veían como defensores de la soberanía. La historia los separó por décadas. El imperio unió su destino. Muchas gracias y por ahí nos vemos. Hasta pronto.